Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando en la mente de muchos, algo lleno de romance, misterio y, por supuesto, ese toque de magia que solo las historias de amor del espectáculo pueden ofrecer. Vamos a desentrañar lo que podría ser el poema secreto para los ojos de Kerem Bürsin de Hande Erçel. Si han leído bien, estamos hablando de una posible obra secreta dedicada por una de las actrices más queridas de Turquía a uno de los galanes más admirados. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente aman las historias de amor inspiradoras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que les encante. Aprieten ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Así que, ¿qué es exactamente este poema secreto para los ojos de Kerem Bürsin? Bueno, la verdad es que el título en sí ya nos invita a la imaginación, ¿verdad? Nos sugiere una conexión íntima, una expresión artística profunda y sobre todo, un secreto. Las redes sociales, como sabemos, son un hervidero de especulaciones, y a menudo, estas especulaciones nacen de pequeños gestos, de miradas, de palabras no dichas. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación, tanto profesional como personal, ha capturado la atención de millones de fans alrededor del mundo. Desde su química innegable en Senkalkapm, hasta los rumores, confirmaciones y finalmente su tiempo juntos, han sido una constante fuente de inspiración y sí, también de curiosidad. Este título, Poema secreto para los ojos de Kerem Bürsin, nos lleva a pensar en dos cosas principalmente: la posibilidad de que Hande Erçel haya escrito un poema, quizás público o privado, inspirado en los ojos de Kerem Bürsin, y el carácter secreto de esta obra. Los ojos, como bien sabemos, son espejos del alma. Pueden contar historias, expresar emociones complejas, y capturar la esencia de una persona de una manera que pocas otras cosas pueden hacer. Si Hande, como artista, como escritora, como mujer enamorada, hubiera querido plasmar la admiración o el amor que siente por Kerem, ¿dónde mejor que en sus ojos? ¿Y si fuera secreto, qué significaría eso? ¿Un poema que solo él ha leído? ¿Una serie de publicaciones en redes sociales que, vistas en conjunto, forman una oda a su mirada? ¿O quizás una interpretación artística, como una fotografía o un dibujo, que transmita esa misma idea? Vamos a explorar algunas posibilidades. Primero, pensemos en la naturaleza de la escritura. Hande Erçel, aunque es conocida principalmente como actriz, ha mostrado en diversas ocasiones su faceta creativa. Ha compartido momentos de reflexión, ha mostrado interés por el arte y la estética, y no sería descabellado pensar que tiene una vena poética. Si consideramos el contexto de su relación, marcada por momentos de gran intensidad emocional y pública, un poema sería una forma muy personal e íntima de expresar sus sentimientos. Podría ser un poema que nació de una mirada profunda durante una escena particularmente emotiva en la serie, o de un momento tranquilo y significativo en su vida juntos. La idea de secreto podría simplemente indicar que es algo que nació de un impulso personal, sin la intención de compartirlo con el mundo de inmediato, o que fue compartido únicamente con Kerem. Imaginen un pequeño cuaderno con versos dedicados a la profundidad de sus ojos, a su brillo, a la forma en que reflejan su personalidad. Otra posibilidad es que el poema secreto no sea un poema escrito en sí, sino una serie de manifestaciones artísticas o comunicaciones que, interpretadas por los fans, adquieren la forma de un poema. Por ejemplo, la forma en que ella lo mira en público, o las fotografías que ella elige compartir de él, o incluso los mensajes que ella le dedica en sus redes sociales con motivo de alguna fecha especial. A veces el amor se expresa no solo con palabras, sino con gestos y elecciones. Si Hande ha compartido imágenes de Kerem donde sus ojos son el foco principal, o ha escrito mensajes que resaltan su mirada, podríamos estar hablando de un poema visual, o un poema entrelazado en sus interacciones públicas. Los fans, con su keen eye para los detalles, a menudo son los primeros en notar estas conexiones y darles un significado especial. Pensemos en la influencia de Senkalkapm. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Hande y Kerem fue uno de sus pilares fundamentales. Sus personajes, Eda y Serkan, vivieron una montaña rusa de emociones, y gran parte de esa conexión se transmitía a través de sus miradas. En muchas escenas, las conversaciones se desarrollaban sin necesidad de palabras, solo a través del lenguaje visual. Es muy probable
Que esa intensidad vivida en la ficción haya trascendido a la realidad. Los ojos de Kerem Bürsin, para los fans, ya son un símbolo de su atractivo, de su carisma, de su dulzura. Si Hande Erçel hubiera querido inmortalizar esa conexión a través de un poema, inspirada por esa misma mirada que cautivó a millones, tendría todo el sentido del mundo. ¿Y qué tipo de poema podría ser? Si pensamos en la poesía, podríamos imaginar versos que hablen de la calidez de su mirada, de la chispa que se enciende cuando se miran, de la historia que se cuenta en sus pupilas. Podría ser un poema lleno de metáforas, comparando sus ojos con el mar, con el cielo nocturno, con cualquier cosa que evoque profundidad, misterio y belleza. Imaginen algo como, en tus ojos encuentro el eco de mis sueños, un universo que me llama y me envuelve. O tal vez algo más directo que celebre la alegría que esa mirada le provoca, tu mirada, faro en mi tormenta, me guía hacia la luz de tu sonrisa. La belleza de un poema es su capacidad para evocar sentimientos sin ser explícito, dejando espacio para la interpretación y la resonancia personal. El aspecto secreto añade una capa de intriga. ¿Por qué secreto? Podría ser para proteger la intimidad de su relación, para que no se vea invadida por la atención pública constante. O quizás sea un secreto compartido entre ellos, un pequeño tesoro privado. En un mundo donde todo parece estar expuesto, los espacios privados y los gestos íntimos adquieren un valor incalculable. Un poema secreto sería un regalo de valor incalculable, una declaración de amor que solo ellos dos conocen en su totalidad. Además, el título Poema secreto para los ojos de Kerem Bürsin tiene un aire muy romántico, casi cinematográfico. Nos hace pensar en guiones de películas, en momentos culminantes donde las palabras se elevan por encima de lo cotidiano. Y en cierto modo, la historia de Hande y Kerem ha sido una película para sus fans, llena de giros argumentales, de momentos de alegría y de momentos de incertidumbre. Este título encapsula perfectamente esa aura. Podríamos incluso ir más allá y especular sobre dónde podría existir este poema. Si fue un regalo personal, podría estar guardado en un lugar especial. Si fue compartido en redes sociales, podría estar escondido entre sus publicaciones, esperando a ser descubierto por los fans más dedicados. O quizás sea una obra que Hande ha guardado para sí misma, un recuerdo privado de un amor que ha sido tan importante para ella. La belleza de la especulación es que nos permite explorar todas las posibilidades y mantener viva la magia de la historia. Lo importante aquí es la intención detrás del posible poema. Si Hande Erçel ha sentido la necesidad de expresar su admiración o su amor por Kerem Bürsin de una manera tan poética, habla de la profundidad de sus sentimientos y de su capacidad para ver la belleza en los detalles, como la mirada de la persona amada. Los ojos al final son una ventana a la esencia de uno mismo, y ser capaz de capturar esa esencia en palabras o en arte es un acto de amor y de profunda conexión. En resumen, este poema secreto para los ojos de Kerem Bürsin es, en su esencia, un concepto que evoca romanticismo, intimidad y la expresión artística de los sentimientos. Ya sea un poema escrito, una serie de gestos artísticos, o una interpretación fan de sus interacciones, la idea nos lleva a reflexionar sobre la profundidad del amor y la conexión que Hande Erçel podría sentir por Kerem Bürsin, inspirada por la poderosa herramienta de la mirada. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, puede ser expresado de innumerables maneras, y que a veces, los detalles más pequeños, como la forma en que alguien mira, pueden inspirar las creaciones más hermosas. Y bueno, hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando este fascinante título. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos desglosado las posibles interpretaciones de este enigmático poema secreto, imaginando las maneras en que Hande Erçel podría haber plasmado su admiración por los ojos de Kerem Bürsin. Hemos tocado la idea de un poema escrito, de gestos artísticos, y de la influencia de su historia juntos. La belleza de estos temas es que nos permiten soñar y especular, manteniendo viva la magia de sus vidas y de sus carreras. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Hande Erçel ha escrito un poema secreto para Kerem Bürsin? ¿Cómo imaginan que sería? ¿Tienen alguna otra teoría sobre este tema? Por favor, dejen todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo.
También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.